Aquí estamos de nuevo para compartir una presentación más de nuestra clase de Educación para la Familia. Y queríamos abordar en esta instancia un breve desarrollo histórico de la familia. Siempre está bueno repasar un poquito la historia para entender dónde estamos parados y el por qué las cosas en la actualidad se dan como se dan. Y arrancamos con esta primera diapositiva y donde ustedes ven un cuadro y una foto. Un cuadro de una familia de mediados del siglo XIX o fines del siglo XVIII. Y acá, por otro lado, vemos una familia, podemos decir, del siglo XXI. Claramente hay algunas diferencias, ¿no? Bueno, la diferencia, en primer lugar, que uno es un cuadro y otro es una foto. Cuando uno posa para un cuadro es una cosa y cuando uno posa para una foto es distinto, ¿no? Pero fíjense cómo se distingue en el caso de la familia, vamos a decir, del siglo XIX, cómo los roles están claros desde el punto de vista de la sexualidad. Por un lado están las mujeres, por otro lado están los hombres. Además, ustedes pueden encontrar que este chico, el hijo, viste más o menos parecido al padre. Este, Todos están vestidos medio como adultos, no hay una vestimenta infantil, digamos, sino todo más o menos igual. El rictus es bastante serio. eh, para colmo hay un fondo un poco oscuro que, bueno, hace un poco más tétrica, digamos, la presentación. Y entonces, por otro lado, aquí tenemos una familia del siglo XXI, como decíamos, vemos los chicos, cada uno está con su celular, el papá ahí escuchando música, un papá medio adolescente, medio banana, diría yo, y la mamá como que no sabe qué hacer, ¿no? Cada uno en su mundo, una familia más relajada y probablemente sin mucho límite, ¿no? Mientras que acá sí vemos roles bien claros, bien delimitados, digamos que sería el otro extremo. Bueno, eso es lo que ha pasado un poco. Entonces nuestro análisis histórico en realidad va a abarcar los últimos 2 siglos, donde entendemos que básicamente a partir de la Revolución Industrial se produjeron muchos cambios en la sociedad y en la familia. Por eso entendemos que la familia preindustrial era una familia mayormente rural, con una baja tasa de movilidad, o sea, las personas nacían y morían básicamente en el mismo lugar, y vivían donde habían vivido sus abuelos y tatarabuelos, y generalmente el trabajo que daba sustento a la familia era heredado. Por ejemplo, pongámosle que esta familia, el padre de familia era por decir algo, alguien que trabajaba con el hierro, ¿no es cierto? Un herrero. Él era hijo de herrero y su hijo iba a ser herrero también, o sea, se mantenía el oficio a lo largo de las distintas generaciones. El trabajo estaba mayormente en el campo, por eso las familias vivían en el campo, porque allí es donde estaba el trabajo. Y la economía, dice acá, tendía básicamente a la subsistencia. No había una visión así capitalista de ir incrementando las posesiones y todo lo demás, sino básicamente el sobrevivir, lo básico y necesario, ¿no? La producción estaba basada en una manufactura artesanal, generalmente tradicional, que era heredada, como ya mencionamos, eh, todo a mano, todo artesanal. Desde la perspectiva de la familia eran frecuentes los matrimonios arreglados entre los padres, porque básicamente no era una unión entre un hombre y una mujer, era una unión entre dos familias. Estaba muy fuerte el concepto de clan y lo que la familia buscaba era mantener el estatus familiar y para eso había que lograr que el hijo o la hija se case con alguien del mismo estatus o mayor. ¿eh? Entonces, eso hacía que los matrimonios fueran arreglados. Era importante tener una familia numerosa para llevar adelante todas las actividades rurales. Probablemente alguno de ustedes tenga historias de abuelos o bisabuelos con muchos hermanos que vivían en el campo y entonces era básicamente una especie de emprendimiento, microemprendimiento familiar, donde uno se hacía cargo de la huerta, otro de las vacas, otro de las gallinas, otro se encargaba de la ropa, otro cocinaba, el lavado, etcétera, y entre todos se sostenían unos a otros, ¿no es cierto? Era una especie de microemprendimiento familiar. Pero entonces, a partir de la Revolución Industrial, que arranca en Inglaterra allí entre la década de 1770 1780,
pero después se expande a todo el mundo. Esa revolución, vamos a decir, industrial, trajo muchos cambios, como también la francesa, pero en el campo de las relaciones familiares fue más fuerte la revolución industrial. Por ejemplo, uno de los detalles es que la familia pasó del campo a la ciudad. Por lo tanto, digamos que se hizo, digamos, la gente vivía más encimada, antes había más distancia entre familia y familia, y este hecho que afectó a todo el mundo hace que en la actualidad el 54% de la población mundial viva en zonas urbanas. Y como dice acá, en países desarrollados llega hasta un 80%. Así que eso es un cambio drástico. No es lo mismo vivir en el campo, un ambiente natural, con cierta distancia del todo, que encimados. De hecho, de paso, el vivir encimados trajo una serie de problemas con enfermedades, porque no había un buen manejo de los desechos y eso hacía que algunas enfermedades pulularan y se llevaran a varias decenas de miles de personas a la muerte, hasta que se entendió la dinámica de cómo manejar los desechos, y entonces tener una higiene aceptable para la salud. También, bueno, de vivir aislado, vivir amontonado, de la producción artesanal a la producción industrial. Y ese fue el gran tema con la revolución industrial, porque lo que produjo la revolución industrial fue que la industria produjera lo mismo que hacía el artesano en menos tiempo, con mayor calidad y a un costo menor. Entonces, ¿cómo podía el artesano competir con el herrero industrial que hacía las cosas con más detalle, con mejor terminación y mucho más barato? El herrero terminó cerrando su herrería del campo y teniendo que ir a trabajar a la herrería industrial de la ciudad. Y otra cosa, desde el punto de vista familiar, es que se produce una separación entre el hogar y el lugar de trabajo. El herrero que estaba en el campo tenía su herrería al lado de la casa, pero cuando va a la ciudad, un lugar es donde vive y otro lugar es donde trabaja. Esto también fue un cambio importante. Otra cosa que vemos es que la coerción familiar se debilitó por la independencia que producía la posibilidad de un trabajo extrafamiliar, y esto enfocado particularmente con el rol de la mujer. Acuérdense que habíamos hablado que antes los matrimonios eran arreglados, ¿verdad? Entonces, en este caso ya la mujer teniendo un trabajo, o sea, no dependiendo del hombre para una subsistencia, podía buscar un trabajo por su cuenta y avanzar con sus actividades y ser independiente. Así que ahora podía elegir también con quién casarse. Porque ya no hace falta la presencia de un padre o un esposo para la subsistencia, eventualmente hasta podía estar sola porque podía mantener su hogar. Eh, Entre otras cosas, también se produce una revolución en la producción rural. Se pasa de propiedades comunales a propiedades privadas. Se tecnifica la producción rural a través de distintos recursos como el tractor, la sembradora, la cosechadora, mejora de semillas, silos. Yo he escuchado historias de mis abuelos por parte de mi mamá contando de lo que era una cosecha en el campo y cuántas personas trabajaban. Hoy en día, una cosecha en el campo, muy pocas personas trabajan, porque con una maquinaria, una cosechadora, tractor y todo lo demás, en poco tiempo cosechan muchas hectáreas, lo que antes a mano representaba mucho trabajo. Esto coincide con esto que dice acá al final, se necesita menos mano de obra para producir más. Hay mayor libertad en la selección de pareja, ya no se depende exclusivamente del hombre para asegurar el sustento familiar. Hay un debilitamiento de la ética religiosa y una menor aplicación de sus principios. El capitalismo, de alguna manera, va debilitando la visión religiosa. Y por otro lado, también hay un fenómeno. La gente que vive en el campo suele ser más religiosa que la que vive en la ciudad. Yo tengo una teoría, como está rodeado tanto de la naturaleza que Dios creó, de alguna manera está más influido por la presencia, digamos, de creativa de Dios, ¿no? Mientras que en la ciudad ya es diferente. Y también la Primera y Segunda Guerra Mundial traen una depresión general y una baja en los valores morales. O sea, ¿para qué tener valores? Reflexionaban muchos, si a la hora de la verdad me cae una bomba o me matan con un tiro. Entonces, más bien, eso tendía a la filosofía que encontramos registrada por el apóstol Pablo cuando dice comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces,
Si no, la vida no tiene mucho sentido y puede durar muy poco tiempo, ¿para qué trabajar y luchar para conservarla en buen estado, ¿no? También empieza a haber mayor movilidad en la familia, motivadas por la oportunidad de trabajo. Ya dijimos anteriormente que la gente vive donde está el trabajo, y ustedes lo ven actualmente. Entonces ya no, la gente no es que nace y muere en el mismo lugar, ya empieza a haber movilidad y es parte de la realidad hoy en día de nuestra sociedad. Se instaura el servicio militar a partir de las guerras y distintos conflictos, y esto hace que si el hombre está en el frente de batalla, ¿quién ocupa su lugar en la industria en la cual trabajaba el hombre anteriormente? Obviamente comienza a ser la mujer. Y entonces comenzamos a ver que hace falta la mano de obra femenina y eso hace también que se independice. También otra cosa que encontramos a partir de la Revolución Industrial, y en esto sí también influye la Revolución Francesa, que de paso, el inicio de la Revolución Francesa, las mujeres estuvieron muy involucradas, es que la mujer comienza a tener un rol más importante e independiente en la sociedad. Puede determinar con quién casarse, ya no depende de la decisión de los padres, es ella la que decide. De paso, esto da espacio también a que haya una relación más romántica, no es otro que decide, es uno y entonces es una relación más romántica. Se instaura el voto femenino y tiene lugar importante en el empleo industrial, empieza a ocupar más espacio dentro del empleo industrial, puede definir cuántos hijos tener, porque ya empieza a aparecer distintos métodos anticonceptivos que de alguna manera le permiten controlar cuántos hijos tener. Comienza a tener oportunidades de estudio, empieza a ocupar espacios dentro de la universidad y hoy en día yo creo que, por ejemplo, en nuestra universidad hay la matrícula hay más chicas que muchachos, ¿no? Y creo que eso es un fenómeno bastante general. Comienza un proceso en el que llevará al feminismo. O sea, bueno, no vamos a hablar ahora, pero simplemente menciono que hay un feminismo, vamos a decir, racional y otro un poco más extremo. Con el tiempo, la masa laboral comienza a tener mayor poder dentro de la sociedad a través de la formación de gremios y se comienza a establecer el matrimonio civil. Bueno, por ejemplo, el matrimonio civil surge allí a mediados del siglo XIX, en Europa, a principios del siglo XIX, porque hasta ese momento quien tenía la autoridad para dar un casamiento legal, digamos, era el sacerdote católico. Entonces la iglesia ejercía todos los matrimonios. Pero en el caso de nuestro país empezó a suceder el fenómeno de que los inmigrantes que vinieron a fines del siglo XIX, muchos de ellos eran protestantes y no querían que los case un sacerdote católico. Entonces, en algunas provincias, particularmente Santa Fe, que recibió una inmigración muy importante de gente de religión protestante, empezaron a instaurar el matrimonio civil y con el tiempo se hizo nacional. Y ya entonces no es necesario casarse por iglesia para tener un matrimonio legal, y es un poco lo que estoy contando. Vamos a dejar esta primera parte hasta acá y les pido por favor que sigan con la segunda parte. Voy a dividir en dos videos para que no sea tan pesado para subirlo a YouTube y que ustedes lo puedan ver bien. Esta sería la primera parte, cliquen después para la segunda parte. La reconferencia. Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Vamos a avanzar con nuestra